En psicología, el funcionalismo es una escuela que se desarrolla en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, basada en los principios evolucionistas e impulsada por William James y John Dewey, que rechaza la introspección de Wundt y considera que los procesos mentales son estrategias del organismo para sobrevivir, por lo que lo importante no es determinar lo que son, sino para qué sirven y cómo funcionan. El funcionalismo. Actualmente es una teoría moderna que presenta varias respuestas a nuestra forma de actuar, la del cerebro, a las necesidades presentadas por el ambiente. El funcionalismo comienza a través de William James, a fines del siglo XIX, tras plantear los estados mentales. Después, Dewey, quien ayudó a la investigación del funcionalismo con uno de sus artículos, el concepto de arco reflejo en psicología, en la Universidad de Minnesota, y a la profundización de la teoría del funcionalismo, concordando con las ideas de Darwin y su teoría de darwinismo. El funcionalismo se ramificó a través de una operación cognitiva, con o sin cerebro, solo necesitando una conciencia que tiene que adaptarse al ambiente en el cual se encuentra. ¿Por qué la teoría evolutiva la consideramos como ejemplo del funcionalismo? La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. Y el funcionalismo es la doctrina sociológica y antropológica que considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto, y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las obras. Así podemos decir que la teoría de la evolución es un gran ejemplo del funcionalismo, ya que el cuerpo va evolucionando y así nos vamos dando cuenta que cambia de un cuerpo a otro cuerpo. Y hablando de este tema, podemos también darnos cuenta que el cuerpo no es el mismo de siempre, y nos damos cuenta de eso. William James es tradicionalmente considerado el precursor de la psicología funcional, con la publicación de su libro Los principios de la psicología. Fue luego promotor del pragmatismo en filosofía, planteando en términos muy generales que todo conocimiento, si es útil, tiene la característica de ser verdadero. De fundamental importancia en los orígenes del pensamiento funcionalista en la obra de James y otros fue el pensamiento darwinista, particularmente el concepto de adaptación. William James expuso la teoría del funcionalismo en el siglo XIX. John Dewey aportó la teoría del funcionalismo con el artículo El concepto del arco reflejo en psicología. James R. Angel fundó el laboratorio de psicología en la Universidad de Minnesota. El tema central de la filosofía de la mente es el problema mente-cuerpo, producto de la pregunta acerca de la naturaleza de los estados mentales. El funcionalismo defiende la tesis de que los estados mentales son estados funcionales, puesto que los estados funcionales pueden ser realizados por sistemas materiales. El funcionalismo se concibe generalmente como una posición materialista. No obstante, hay que considerar que el funcionalismo adopta en primer lugar una posición neutral desde el punto de vista. En resumen, solamente es un estado materialista. Un estado funcional se caracteriza porque ante un determinado input
reacciona con un determinado output y pasa a otro estado funcional. La idea de estado funcional puede explicarse mediante sencillos ejemplos. El filósofo Ned Block propone el ejemplo de una máquina expendedora de bebidas. Pensemos que en una máquina expendedora que al recibir €1 devuelve un refresco. Para ello acepta monedas de €1 y de 50 céntimos. Para funcionar, la máquina dispone de diversos estados internos. Ha de haber un estado en el que la máquina pide €1 para expulsar un refresco, pero también ha de haber un estado en el que la máquina solo pide 50 céntimos.